Bien, nosotros vamos a ir a un trabajo en vivo y en directo, Amalia. Nata Cáceres, con esta información que preocupa, realmente estamos hablando de otra criatura fallecida a consecuencia del chikungunya. Nata, estamos contigo. Sí, muchas gracias Amalia y Marcelo, el saludo para los televidentes y bueno, se trata de un recién nacido, pero para brindarnos todos los detalles estamos ya con el doctor Gilberto González, jefe de pediatría aquí del INERAM. Bueno, doctor, antes que nada, muy buenos días para C9N. Sí, buen día a la gente que está en piso allí también y a toda la audiencia y del canal, ¿sí? Estoy a las órdenes. Doctor, con respecto al fallecimiento de este recién nacido, ¿cómo fue? ¿Cuántos días tienes? ¿En qué circunstancia? ¿De dónde vino? Sí, lamentablemente este bebé es un bebé que vino de Hernandarias. La terapia intensiva de pediatría urinaria está dentro del circuito del sistema de terapia intensiva del Ministerio de Salud Pública. Recibimos el pedido para la asistencia a este paciente, entonces le asistimos a este recién nacido. Este recién nacido que tenía 17, 18 días de vida. Vino procedente de Hernandarias, ya vino ya intubado, o sea, ya tenía un tubo endotraqueal, ya vino con cierta asistencia básica, pero requería cuidados intensivos pediátricos. Él llegó acá el viernes a las 11 de la noche aproximadamente. Le peleamos durante todo el fin de semana, ¿verdad? Con todos los recursos que tenemos acá en la unidad, con todos los instrumentos, aparataje que podemos ofrecerle para rescatarle a este recién nacido. Pero lamentablemente el bebé falleció el lunes amaneciendo a las 8 de la mañana, ¿verdad? Se decretó su deceso, ¿verdad? Fue un paciente bastante complejo, ¿verdad? Y realmente vimos la secuencia del daño que puede producir este virus en el cuerpito de este pacientito, ¿verdad? Este recién nacido. Doctor, ¿el recién nacido se contagió al nacer o de repente ya vino de la mamá? Sí, muy buena pregunta, Natanael. Realmente existen varios escenarios. Uno de los escenarios es que el recién nacido pueda ser contagiado a través del seno materno durante el último periodo del embarazo. Entonces el recién nacido puede manifestar la enfermedad el mismo día del nacimiento o día después del nacimiento. En este caso particular tenemos un escenario donde el recién nacido fue contagiado, probablemente le picó un mosquito y la enfermedad no fue por transmisión de la madre, sino que el bebé desarrolló la enfermedad estando ya fuera del seno materno. Ahora, en cuanto a los síntomas, ¿de qué forma, qué le fue dañando, doctor, para que finalmente se produzca el deceso? Sí, realmente lo que estamos viendo, los pediatras y sobre todo lo que estamos en área crítica, todos los médicos que estamos trabajando en área crítica, estamos viendo la evolución, que el grupo más vulnerable de los bebés que están afectados por esta enfermedad son los menores de 2 meses y sobre todo el grupo etario entra el grupo de los recién nacidos. Y mayormente empieza como una enfermedad febril, ¿verdad? Y como son pequeñitos, entonces hacen fiebre, tienen cierto grado de dificultad respiratoria, también tienen rechazo alimentario, entonces rápidamente ocurre un deterioro de su sistema, ¿verdad? Claro que la mayor parte de los pacientes si van a consultar en la urgencia, entonces se toman las medidas adecuadas dependiendo de cada escenario que el médico va presentando. Realmente el escenario de la presentación de los casos de estos niños es demasiado variable. Justamente estamos conformando un grupo de trabajo entre los médicos terapistas para compartir experiencia, porque cada paciente en este momento requiere necesidades especiales, pero la complicación mayor que estamos observando en este grupo etario es que desarrolla lo que se llama un choque, ¿verdad? El choque es un compromiso importante del sistema cardiocirculatorio, donde hay una insuficiencia circulatoria, ¿verdad?, que no permite que haya una buena distribución de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Entonces el sistema hemodinámico va cayendo, que es propiamente producido por el virus. Claro que cuando el paciente va a la urgencia también puede presentar dificultad respiratoria, que es el segundo componente, el segundo órgano que antes cae, y se va tomando las medidas adecuadas para tratar de revertir o por lo menos sostener al paciente. Muchos son tratados en la urgencia con una evolución favorable, pero otros requieren cuidados intensivos donde ocurre ese tipo de situaciones. Claro que el grupo más vulnerable son los menores de 1 mes, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta también, el grupo de lactantes menores, ¿sí? Por la defensa, doctor. Sí, realmente los recién nacidos vienen preparados para enfrentarse con este mundo microscópico hostil, ¿verdad? Ellos tienen ciertas herramientas. No es que sean inmunodeprimidos, sino que su sistema inmunológico es un poco inmaduro. Entonces la respuesta que tiene su sistema inmunológico frente a la exposición del virus puede ser un poco más lenta, entonces el virus rápidamente se disemina y le va afectando su estado general, ¿verdad?
Bueno, doctor, un hecho que sin duda deja un precedente y enciende también las alarmas y la alerta para todas las madres para que tengan este tipo de cuidados, teniendo en cuenta que decía, probablemente él se contagió ya después de haber nacido ahí en la comunidad, porque había muchos casos de esta... Así mismo, Natanael. Pero también hay que también relatar los casos exitosos, ¿verdad? Realmente no todos los casos son fatales. Ahora tenemos un bebecito también que vino de Caguazú, que después de una intensa pelea, casi una semana, con las diversas herramientas que tenemos en el sistema de salud y en la terapia intensiva, el paciente justamente ayer le retiramos el soporte ventilatorio y está teniendo una buena evolución. También tenemos éxitos, que felizmente son la mayoría de los pacientes. Claro que hay un grupo de recién nacidos porque se manejan demasiadas variables. Si ustedes me preguntan qué variable es la determinante para el deceso de estos niños, no hay una única variable. Hay diferentes variables, ¿verdad? Dependiendo dónde se contagió, la distancia, el recorrido, tiene que hacer una unidad de cuidado intensivo, el tiempo de espera, el tiempo de consulta, las características inherentes de cada recién nacido. O sea, es muchas las variables que se manejan. No existe una única variable para un desenlace fatal de este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, doctor, le quieren saludar también de estudios Amalia y Marcelo. Amalia, ya les escucha justamente al doctor. Sí, a la orden, Amalia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Atentamente te estamos... Por favor, las órdenes. Te estamos escuchando acá con Marcelo. El primer fallecido, el chiquito, decías, vino de Hernandarias. Ahora tenemos otro chiquito que venía de Caguazú. ¿Por qué tienen que venir del interior del país? Porque realmente en la mayor parte de las unidades de cuidados intensivos pediátricos están en área central, ¿verdad? Y la unidad más grande que está en el interior, que está en Itagua, que es el Hospital Nacional de Itagua, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente siempre es una discusión, ¿verdad? Si cada región sanitaria o si cada lugar debería tener una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Sí. Eso siempre ocurre, pero realmente instalar una unidad de cuidado intensivo es fácil porque yo instalo todos los aparatos, todo lo que sea recursos físicos, ¿verdad? Pero el problema son los recursos humanos, ¿verdad? Necesito gente entrenada, enfermería y médicos para manejar un paciente crítico, ¿verdad? Parece fácil, pero tampoco no es fácil. Doctor, por eso muchas veces el motivo que los pacientes son trasladados a la central. Sí, te escucho. Queremos aprovechar este momento, me parece muy importante lo que decís. Escasean médicos y licenciados, licenciadas, terapistas, es decir, el sistema de salud está en deuda con eso, ya la gente no se especializa para terapia intensiva. Y le agrego algo más a lo que le preguntas, Marce. Hay una diferencia entre el terapista para adultos y el terapista para niños. Sí, bueno, voy a responder primero la primera pregunta, sí. la primera consulta. Bueno, realmente sí. Este escenario ocurre en todos los países del mundo, no solamente en Paraguay. La formación de un médico intensivista, tanto médico y equipo de apoyo que son la enfermería, no es fácil formar. No solamente, eso no ocurre solamente en Paraguay, eso ocurre en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces muchas veces la formación médica y el estrés también de la formación y el tiempo que uno tiene que dedicarle a la formación lleva mucho tiempo. Entonces muchas veces los colegas optan por otras especialidades que no llevan tanto estrés, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública, o sea, hace su esfuerzo, lógicamente, en formar unidades, o sea, son parte de unidades formadoras de grupos de médicos en formación, pero muchas veces eso depende ya de cada individuo, de cada médico y médica tomar la decisión de abrazar esa especialidad, ¿verdad? Ese es uno también de las variables que dificulta la formación de recursos humanos y también la enfermería. Y también la parte logística, ¿verdad? Necesitar radiólogos, necesitas ecografistas, necesitas una serie también de herramientas para acompañar el soporte que implica cuidados intensivos. Y la segunda consulta que me hiciste, Amalia, sí, existe una diferencia realmente los protocolos en el manejo tanto de adultos como niños son similares, pero lógicamente que el personal, el recursos humanos para atender niños somos especiales porque muchas veces personal que está en adultos no quiere manejar niños porque le da muchos sentimientos, mucha sensibilidad. Nadie quiere ver a un niño acostado en la cama en situación entre la vida y la muerte. Y hay ciertas diferencias en el manejo de niños y más que nada recién nacidos con respecto a los adultos, ¿verdad? Claro que sí. Entiendo. Doctor, otra consulta, discúlpame. Muchos médicos también, sí. Sí, vamos a ampliar justamente este tema aprovechando tu presencia. Hoy decís, hay mucho estrés para ser intensivista, terapista, ¿verdad? Y vamos a lo real. Sí.
Hoy un médico Sí. que está médico familiar, que está sentado en un escritorio tranquilamente, o no tranquilamente, atendiendo a gente, puede ganar lo mismo que Sí. un intensivista que está ahí entre que mano y el paciente. No está esa categorización. Pasa mucho por la plata, doctor, esta escasez de médicos en UTI. Bueno, realmente las variables son varias, ¿verdad? Sí. Tampoco quiero restar importancia al colega que está No, haciendo claro. medicina familiar, Claro, porque también su rol es muy importante en el Totalmente. sistema de salud como área de atención primaria y preventiva. Sí. Porque lo ideal sería que el paciente no llegue, porque la unidad de cuidado intensivo es el último eslabón de la cadena del sistema integrado de salud, ¿verdad? Claro que la función del médico de atención primaria es sumamente importante. Sí. El tema es el tiempo de formación que lleva la formación de un médico intensivista, porque tiene que manejar diversas variables y diversos, digamos, situaciones vitales muy graves, ¿verdad? Que requieren un manejo mucho más complejo de un paciente crítico, porque es un enfoque bastante complicado. Pero sí, no te puedo negar que la parte financiera también es, digamos, un poco el atractivo sería para que haya de repente más gente entrenándose. Pero no hay que olvidar también que es una decisión personal también, porque Claro. si uno va a abrazar lo que es la parte de cuidados intensivos pediátricos y adultos, tú estás generando tu ingreso haciendo guardia, no estás haciendo consultorio, ¿verdad? Muchos médicos también de repente por esa situación no quieren abrazar esta especialidad que sí tiene su rigor, tiene su tiempo, tiene su entrenamiento y son muchas horas también estando en la unidad de cuidado intensivo, ¿verdad? Y posteriormente, lógicamente, que la expectativa que tiene uno es también tener un solo diferenciado con los otros colegas, ¿verdad? Claro. Es así. Ahora, doctor, con respecto a esa especialización, ¿eso sale del bolsillo de cada uno de los profesionales o de repente en el Ministerio de Salud hay formas de acceder a esa especialización de manera que pague el ministerio? Sí, el sistema es el siguiente. Realmente el médico tiene que hacer primero la especialidad troncal. En el caso de los pediatras, tiene que hacer 3 años de residencia de pediatría en una unidad formadora. En este momento, el Ministerio de Salud Pública tiene los campos de prácticas que son residencias rentadas. O sea, el médico recibe un salario mensual para cubrir sus necesidades básicas durante su formación, que es lo que le da el Instituto Nacional de Salud. Hace poco se rindió el examen de la CONAREN, que es la Comisión Nacional de Residencias Médicas, que tiene 2 componentes. El componente de las troncales, que son las partes médicas básicas, y también se rindió las especialidades, que son lo que uno lo hace voluntariamente una vez que termina su entrenamiento en las troncales. En el caso de pediatría, rinde el examen de la especialidad, si califica entonces accede a una residencia en cuidados intensivos pediátricos o en cuidados intensivos neonatales y son 2 años de entrenamiento. Claro que la formación médica en cuanto a esa área es consecutiva. El médico sigue formándose durante el tiempo que está abrazando esa subespecialidad que es cuidados intensivos pediátricos o neonatales y lo mismo que enfermería, ¿verdad? Entiendo. Sería así el proceso. Doctor, volviendo un poco al tema, esta es la última pregunta, al menos de mi parte, volviendo al tema un poco al chiquito que murió. 18 Sí. días, decías vos, le picó el mosquito ya fuera de la panza de mamá. Hay un protocolo señor. de actuación, y muchas veces que pueden ser las variables de las cuales vos hablás, o cómo apuntamos directamente al chikungunya. A 18 días ya le podemos hacer la prueba. ¿Por qué se nos muere? Sí, realmente una vez que el paciente en este escenario acude a la urgencia, el médico que está en la urgencia le evalúa si el paciente es grave o no es grave. Si, sobre todo por la edad del paciente, se considera que es un paciente medianamente grave, entonces se toman las medidas adecuadas, se le suministra oxígeno, si está con dificultad respiratoria, se le hace un acceso vascular, se le hidrata y se le evalúa al paciente. También de la variable que también ocurre depende mucho del paciente y también de la llegada del paciente a la unidad para su atención. Una vez que el paciente está en la unidad de atención va a depender también de la evolución del paciente, porque lo que vemos con este virus también es que depende de cada paciente y el comportamiento del virus también depende de cada paciente. Muchas veces el paciente
puede no empeorar y no ser grave, entonces te da tiempo para que el paciente quede internado y ejercer una acción por lo menos mínima o intermedia. O y sea, otro grupo de pacientes que sí avanza la situación clínica y hay que tomar medidas como intubación, iniciarle drogas, etcétera, y transferirlo a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. O sea que el determinante resulta ser nuestro organismo y casi no tanto el virus, doctor. Claro, depende del organismo, claro, que un recién nacido o un lactante menor, claro que su sistema es mucho más vulnerable. Y la posibilidad de complicaciones o un desenlace también es mucho mayor. Por eso que el personal de salud también, de acuerdo a lo que tiene en cada unidad sanitaria, hace lo que le corresponde, ¿verdad? No es que el médico no ejerce, muchas también hay ciertas limitaciones en el sentido de la atención sanitaria, pero el esfuerzo lo hace el Estado, o sea, la unidad sanitaria del ministerio hacen su esfuerzo para ofrecerle esa atención, ¿verdad? Claro que existen grados de complejidad, ¿verdad? Sí. En ese sentido, somos un hospital especializado prácticamente, somos prácticamente el cuarto nivel de atención, ¿verdad? Doctor, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer conversar con profesionales así que en términos simples nos hablan de una realidad que tenemos que ir trabajando en definitiva. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. No, Fuerza. Muchísimas gracias a ustedes. Y antes de terminar, lo importante también acá es el trabajo en la comunidad. Hay que tener en cuenta que tenemos que trabajar para evitar, esto es evitable, lógicamente no vamos a evitar el 100%, Sí. pero es evitable. Pero gracias a usted y bueno, a las órdenes siempre, sobre todo para compartir las cosas buenas y las cosas malas, lógicamente. Claro, claro. El doctor Gilberto González, el jefe de pediatría del INERAN, conversando con Nata. Gracias Nata. Y con nosotros también, largo y entendido. Se extendió un poco la conversación. Le preguntamos ya sobre otras cosas que también son muy importantes ir hablándolas. De hecho que durante la pandemia, durante todo lo que nos llevó al COVID, ya hablábamos de la necesidad de más terapistas, de más intensivistas, como le llaman ellos, ¿verdad? Pero fácilmente con lo que decía el doctor, son 5 años más o menos lo que necesitamos más para seguir duplicando ese número que tenemos actualmente y ojalá que muchos decidan hacerlo, porque es una decisión como él marcaba también. Totalmente, y un gancho importante es la plata, Amalia. ¿Quién es el trabajador que de por ahí no quiere ganar bien, Un poquitito tener un buen más, pasar? sí. Claro, entonces es un gancho interesante, en vez de andar pagando millones y millones de guaraníes a los calientasillas del Senado y de diputados. Gente, por favor, utilicen ese presupuesto general del Estado para endulzar más el salario de profesionales médicos, de gente que está encargada de la seguridad, de la educación, para que este país pueda crecer. Pues mientras que vos tengas médicos que ganan poco, profesores que ganan poco, gente que está en seguridad que gana poco, es muy difícil avanzar entre todos, porque la verdad es que uno trabaja y suda la gota para poder ganarse el pan de cada día de manera honesta y satisfactoria. En Despórico lo gana y sea. Totalmente, Marce. 10:39, tenemos más noticias para compartir con ustedes.